Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos con la boca abierta. Yeltsin Sangu y Bar Arduk, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, han terminado su relación. Pero, ¿saben por qué? Al parecer, todo se derrumbó una noche en un hotel de Estambul. Y lo que Yeltsin vio fue algo que nadie podría olvidar. Según fuentes cercanas, Yeltsin había sentido durante semanas que algo no estaba bien. Bar estaba distante, evitaba hablar de sus planes, y siempre tenía una excusa para no pasar tiempo con ella. Una amiga de Yeltsin contó que la actriz decía: siento que ya no está aquí conmigo, su cuerpo está pero su mente está en otro lugar. Todo explotó la noche del jueves pasado, cuando Yeltsin decidió sorprender a Bar con una visita inesperada en el hotel donde él supuestamente tenía una reunión de trabajo. Pero lo que encontró fue algo muy diferente. Al entrar en la habitación, según relatan testigos, vio a Bar con otra mujer. Se escuchó su voz gritar desde el pasillo: no puedo creer lo que estoy viendo, Bar. Después de todo lo que compartimos. Bar, sorprendido, intentó explicarse, diciendo: Yeltsin, no es lo que parece, por favor escúchame. Pero ya era demasiado tarde. Yeltsin, con los ojos llenos de lágrimas, dejó caer las llaves en el suelo y respondió con frialdad: ya no hay nada que escuchar. Esta historia termina aquí. La noticia se esparció rápidamente por las redes sociales. Los fans no podían creerlo. Durante años, Yeltsin y Bar fueron el ejemplo perfecto de amor y complicidad, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en las series que protagonizaron era tan fuerte que muchos pensaban que nada podría separarlos. Días después, Yeltsin publicó una breve declaración en sus redes: a veces el corazón ve lo que los ojos no quieren ver. Y cuando finalmente abre los ojos, es mejor cerrar la puerta y seguir adelante. Miles de seguidores la apoyaron, dejando mensajes de fuerza y admiración. Por su parte, Bar no negó el incidente, pero en una entrevista dijo: cometí un error. Fui débil en un momento de confusión, pero eso no borra el amor que sentí por Yeltsin. Siempre tendrá un lugar en mi corazón. Sin embargo, las palabras del actor no fueron suficientes para calmar la tormenta mediática. Los rumores indican que la mujer con la que fue visto Bar es una joven modelo turca, conocida por haber trabajado en varias campañas de moda. Aunque ella no ha hecho declaraciones, algunos medios aseguran que entre ellos ya había una cercanía desde hace meses. Tras el escándalo, la prensa turca no dejó de seguir cada paso de ambos actores. Las cámaras los perseguían por las calles de Estambul, tratando de captar alguna palabra, una mirada o un gesto que pudiera revelar cómo estaban viviendo esta ruptura tan mediática. Mientras tanto, los programas de entretenimiento no hablaban de otra cosa. Algunos panelistas defendían a Bar, diciendo que todos cometemos errores, mientras otros aseguraban que Yeltsin no debía perdonarlo bajo ninguna circunstancia. En medio de toda esta vorágine, Yeltsin decidió alejarse unos días de la ciudad. Viajó al sur de Turquía, a la región de Antalya, buscando tranquilidad y silencio. Allí fue vista paseando por la playa, sola, con un sombrero grande y gafas oscuras. Personas que la reconocieron contaron que se mostraba amable, pero reservada. Se la veía pensativa, como si estuviera intentando encontrar paz dentro del caos, comentó un testigo a una revista local. Mientras tanto, Bar permaneció en Estambul. Algunos lo vieron ingresar varias veces al mismo restaurante donde solía ir con Yeltsin, siempre solo. Según sus amigos más cercanos, el actor estaba devastado y no encontraba consuelo.
Bar sabe que perdió algo que tal vez nunca volverá a tener, dijo uno de ellos. En las redes, el hashtag #FuerzaElsin se convirtió en tendencia, mientras que los fans de Bar también crearon #Todos cometemos errores para apoyarlo. Unos días después, los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a circular. Un portal de noticias aseguró que Bar había intentado contactar a Elsin varias veces, enviándole flores y cartas pidiendo perdón. Sin embargo, la actriz no respondió. Cercanos a ella afirmaron que, aunque aún lo quería, no estaba dispuesta a volver a un vínculo que había perdido la confianza. Cuando alguien rompe tu corazón, no basta con pedir perdón, dijo en una entrevista con tono sereno pero firme. La historia tomó un nuevo giro cuando una revista publicó supuestas fotografías de Bar y la modelo con la que fue visto, esta vez en un evento privado. Aunque las imágenes eran borrosas, bastaron para que las redes explotaran nuevamente. Muchos consideraron que el actor había pasado página demasiado rápido, mientras otros decían que solo estaba intentando seguir con su vida. Por su parte, Elsin reapareció en público en un evento benéfico, luciendo un vestido rojo que dejó a todos sin palabras. Con una sonrisa tranquila, declaró ante los medios: "Estoy bien, aprendiendo, viviendo el presente. No hay resentimientos, solo lecciones". Su madurez y elegancia fueron aplaudidas por todos. Incluso algunos comentaristas destacaron que parecía más fuerte que nunca. Con el paso de las semanas, la intensidad mediática fue disminuyendo, aunque la historia quedó grabada en la memoria de los fans. Algunos soñaban con verlos nuevamente juntos en la pantalla, pero otros opinaban que lo mejor era que cada uno siguiera su camino. A pesar del dolor, ambos continuaron con sus carreras. Elsin comenzó el rodaje de una nueva serie dramática, mientras que Bar aceptó un papel en una película internacional. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron si volvería a confiar en el amor, Elsin respondió: "Siempre. El amor no tiene la culpa de los errores humanos. Pero ahora amo mi paz más que cualquier promesa". Su respuesta conmovió a miles de personas que vieron en ella un ejemplo de fortaleza. Y así, la historia de una de las parejas más queridas de Turquía se convirtió en una lección de vida, de amor, pérdida y renacimiento. Porque incluso cuando el corazón se rompe, siempre hay un nuevo amanecer esperando detrás de la tormenta. Y así termina este impactante capítulo en la historia de Elsin Sangu y Bar Arduç. ¿Habrá una reconciliación en el futuro? El tiempo lo dirá. Pero por ahora, todo parece indicar que cada uno seguirá su camino. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre esta historia y decirnos qué opinan. ¿Creen que Elsin hizo bien en terminar la relación? Nos vemos en el próximo video.